¿Vas a obligar a esta vieja a pelear? Resonó el susurro por la sala, resonando con fuerza en las altas bóvedas, pero fue ahogado casi de inmediato por la risa general. La risa era cruel, áspera, impregnada de un desprecio cáustico que hacía que el aire de la sala se densificara y dificultara el paso. La petición era más que un insulto, era una bofetada, suspendida en el aire entre las columnas doradas, rodeada de los sofás de terciopelo y las relucientes lámparas de araña de un club de boxeo de élite de Manhattan. La sala resplandecía de opulencia, inapropiado, casi provocativo, para un lugar donde hombres y mujeres competían por el deporte y la gloria. Detalles dorados, maderas caras, espejos con marcos enormes. Todo esto pretendía enfatizar el estatus, pero solo denotaba exceso. Fue aquí, en este templo del lujo deportivo, donde Victoria Sterling, de 24 años, alta y esbelta, dueña de cinturones de campeona y un ego igualmente imponente, entrenó y se reunió con su séquito. Su rostro, aunque marcado por la fatiga tras una intensa sesión, permanecía impecable, como tallado en mármol. Su cabello color hojas de otoño, recogido en una coleta apretada, realzaba sus pómulos pronunciados. Victoria se sentó en el borde del ring, con las piernas colgando, calzando unas zapatillas caras y abanicándose perezosamente con una toalla que olía a perfume caro. Asistentes, entrenadores y periodistas la rodeaban, como abejas alrededor de una reina de la miel, listos para captar cada palabra, cada capricho. Su sonrisa era ligera e indiferente, pero un frío aburrimiento se reflejaba en sus ojos. Ya lo había conseguido todo. Las victorias le parecían predecibles. El entrenamiento, rutina y la vida, una serie de acontecimientos que necesitaban diluirse con algo para no caer en la monotonía. «Tom, me aburro», dijo Victoria arrastrando las palabras, volviéndose hacia su entrenador, un hombre corpulento, con sienes canosas que se encontraba a cierta distancia. Era su sombra, su apoyo, la voz de su razón que ahora parecía ahogada por el brillo y el ruido del pasillo. «Necesito un nuevo reto, algo diferente». Sigamos con nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Tom Rodríguez solo suspiró. Conocía sus estados de ánimo. Cuando se aburría, buscaba aventuras, a veces más allá de lo razonable. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en una figura inclinada sobre un trapo húmedo. Kesha Campbell, una de las antiguas limpiadoras del club, fregaba lenta y dignamente el suelo en el rincón más alejado. Sus movimientos eran mesurados, habituales, perfeccionados por años de trabajo monótono pero necesario. Una espalda delgada y arqueada, el pelo corto y canoso, recogido en un moño. Un uniforme descolorido que, a pesar de su antigüedad, estaba impecablemente limpio. Tenía 60 y tantos, quizá incluso más, pero se mantenía notablemente erguida para su edad. Los ojos de Victoria, antes indiferentes, se detuvieron en Kesha. Una chispa brilló en ellos, no de interés, sino de curiosidad maliciosa. «Escucha, Tom, aquí está», dijo Victoria, señalando a Kesha con la mano. «Lleva mucho tiempo trabajando aquí, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene?» «100, nada menos». Había un deje de burla en su voz y el séquito que la acompañaba respondió de inmediato con risas, que Kesha, por supuesto, oyó, pero continuó trabajando, fingiendo estar acostumbrada a tales muestras de atención. «Kesha tiene unos 65 años», respondió Tom, intentando desviar la conversación. «Es una buena mujer, muy trabajadora». «¿Una buena mujer? Ya veo». Victoria arqueó una ceja levemente. Luego salió del ring y le lanzó una toalla a su asistente con indiferencia. «¿Y sabes lo que se me acaba de ocurrir, Tom? Esto va a ser un reto, un verdadero reto para todos nosotros». Caminó lentamente, con dignidad regia, hacia Kesha, quien, al sentir la mirada sobre ella, se irguió. Su rostro, cubierto de arrugas, era impenetrable,
pero sus ojos ocultaban la habitual humildad. Estaba acostumbrada a ser invisible, un telón de fondo para los triunfos ajenos, pero ahora la miraban, y todos la miraban. «Hola, abuela». La voz de Victoria era alta y estridente, diseñada para que todos en la habitación la oyeran. «¿Podrías venir un momento?». Kesha sumergió el trapo en el cubo de agua, se secó las manos en el delantal y, conteniendo la tensión interior, se acercó. Sus movimientos eran lentos, pero no por debilidad, sino por el cansancio acumulado durante años de trabajo. «¿Sucede algo, señorita Sterling?». Su voz era tranquila, serena, sin emoción alguna. Sabía cuál era su lugar. «¿Pasó?». «Ay, sí, pasó». Victoria sonrió con picardía. «Estoy aburrida, abuela, terriblemente aburrida, y soy una campeona, como sabes. Necesito nuevas experiencias, así que pensé, ¿por qué no divertirnos un poco?». Tom intentó intervenir. «Victoria, basta, esto está yendo demasiado lejos». Pero sus palabras quedaron ahogadas por las risas de quienes lo rodeaban. Victoria ignoró a Tom sin apartar la vista de Kesha. «Te voy a hacer una oferta irresistible. Vamos a tener una pelea de exhibición, tú y yo, aquí mismo en el ring. Imagínate lo divertido que sería el campeón mundial contra ti». Las últimas palabras fueron pronunciadas con una burla tan descarada que el público estalló en carcajadas. Kesha sintió que se le encogía el estómago. El golpe no era físico, sino moral, mucho más fuerte. Una bofetada no en la mejilla, sino en lo más profundo de su dignidad. Era limpiadora, sí, pero era una persona viva. Y ahora la convertían en hazme reír, como un juguete viejo, solo útil para divertir a un joven y arrogante campeón. Su mirada recorrió los rostros que la rodeaban, los rostros de gente rica y bien alimentada que la observaban como una figura de circo esperando su reacción. «Señorita Sterling», Component Placement, comenzó Kesha con voz temblorosa. «No soy boxeadora, no soy...». «Y Bruin, anda ya, no seas modesta», interrumpió Victoria con la voz llena de anticipación. «¿Por qué necesitas ser boxeadora? Es por diversión, para relaciones públicas. Haremos este programa y tú te pagarán bien, lo suficiente para una escoba nueva y... ¿Para qué más les sobra a los de la limpieza?». La risa se hizo más fuerte, llenando cada rincón de la sala. Humillación no solo era profunda, sino que lo consumía todo. Le llenaba los pulmones, dificultándole la respiración, le paralizaba el cuerpo, dificultándole el movimiento. Kesha sintió que la sangre le subía a la cara y que los ojos empezaban a arderle, pero no se permitió llorar. Había pasado por demasiado en esta vida como para rendirse ahora, delante de esta gente. Toda su vida había sido una lucha, silenciosa, cotidiana, pero incesante. Una lucha por la supervivencia, por un trozo de pan, por un techo. Una lucha contra el desprecio, contra la injusticia, contra el hecho de que ella y gente como ella siempre habían sido consideradas inútiles. Dentro de Kesha, bajo la gruesa capa de resignación acumulada durante décadas, brilló una pequeña pero brillante chispa. Una chispa de ira, de resentimiento, de indignación. Esta chispa no era nueva, había estado latente durante años, alimentada por cada palabra humillante, cada mirada desdeñosa. Ahora se encendía, iluminando una determinación profundamente oculta. Durante décadas había ocultado su fuerza, su resiliencia, su desafío para sobrevivir. Había guardado silencio cuando la ofendían, para conservar su trabajo. Había aguantado cuando la insultaban, para no perder lo poco que tenía. Pero ahora había traspasado todos los límites. Sus ojos, que hacía un momento estaban llenos de humildad, ahora ardían con otro fuego, el fuego de una rabia antigua y sabia. Se detuvieron en el rostro de Victoria. No había miedo en esa mirada, solo un desafío silencioso. Victoria, absorta en su triunfo, no notó la chispa, solo vio a una anciana asustada. «¿Y bien? ¿Estás de acuerdo?». Victoria ladeó la cabeza, esperando la respuesta que creía obvia. Kesha guardó silencio, miró a Victoria
y las imágenes de los años que había vivido cruzaron por su mente. Una infancia hambrienta en Jamaica, trabajos agotadores en tierra extranjera, noches de insomnio llenas de ansiedad. Cada golpe del destino, cada reproche, cada humillación se acumulaban ahora, convirtiéndose en algo tan duro como una piedra. Respiró hondo, casi inaudible, pero lleno de una fuerza desesperada y milenaria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía derecho no solo a responder, sino a contraatacar. No con palabras, no, con algo más. Algo cambió en ella en ese instante, invisible a la mirada superficial de quienes la rodeaban, pero perceptible para ella. La humillación había llegado a su límite y ahora, en el fondo de esta humillación, algo nuevo nacía. Levantó la barbilla. Le temblaron ligeramente los labios, pero no dijo nada. Solo sus ojos, profundos y llenos de una tristeza ancestral, se encontraron con los fríos ojos de Victoria, y en ellos brilló una sombra que la joven campeona no pudo comprender. Era la sombra de una tormenta inminente. El silencio que se cernía sobre la sala se volvió denso y pesado, como un aguafiestas. Todas las miradas estaban fijas en la pequeña e inmóvil figura de Kesha. Parecía como si el aire se hubiera congelado en anticipación. El primero en recobrar el sentido fue Tom Rodríguez, el entrenador de Victoria. Su rostro, normalmente tranquilo y concentrado, estaba distorsionado por la incredulidad y la indignación. Rápidamente se acercó a su protegida y la agarró del codo. «Victoria, estás loca», susurró para que solo ella pudiera oírlo. «Detén este circo de inmediato. Esto no es una broma». Victoria se encogió de hombros con pereza, quitándose la mano de encima. «Tranquilo, Tom, esto es solo entretenimiento». Su voz sonó con una fría diversión. «El público quiere espectáculo y yo se lo voy a dar. Y esto, punto. Zrenia señaló a Kesha con la mano. «Va a generar un dinero que jamás soñó». «Esto es una humillación, no un espectáculo». Zrenia exclamó el entrenador sin parar. «Eres un campeón mundial, no un matón callejero. ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Qué dirá la federación? ¿Qué dirán los patrocinadores?» «Dirán que Victoria Sterling es noticia», espetó con un brillo depredador en la mirada. «Estoy cansada de estas peleas aburridas y predecibles. Todos saben que voy a ganar, pero esto es intriga. Será la comidilla del pueblo. Imagínense los titulares: guante de oro contra trapeador de hierro». Tom retrocedió un paso, mirándola con disgusto. En ese momento no vio ante sí al gran atleta que había entrenado durante años. Vio a un niño malcriado y cruel jugando con una persona viva como si fuera un juguete. Su mirada se dirigió a Kesha. Esperaba ver lágrimas, súplicas, miedo, pero solo vio un rostro sereno, casi impenetrable, y unos ojos en los que no había ni una gota de pánico. Fue en ese momento que Kesha rompió el silencio. Su voz, tranquila pero clara, se abrió paso entre el rugido de la multitud. «Estoy de acuerdo». 2 palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua. La sala estalló. Al principio hubo un murmullo de asombro que inmediatamente se convirtió en un rugido emocionado, risas y aplausos. Personas con trajes caros y vestidos de noche aplaudieron, silbaron y gritaron, anticipando un espectáculo sin precedentes. Consiguieron lo que querían: la humillación de un hombre para el entretenimiento de muchos. Victoria sonrió triunfante. «¿Ves, Tom? Todos están felices». Se giró hacia Kesha con una sonrisa que se tornó condescendiente. «Genial. Mi gerente te contactará mañana. No llegues tarde al trabajo». Les guiñó un ojo a los presentes, provocando más risas. «Necesitamos limpiar el ring». Victoria giró sobre sus talones y se dirigió a la salida, rodeada de su séquito, dejando tras sí un rastro de perfume caro y un eco de cruel alegría. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, comentando el evento que se avecinaba. Kesha se quedó sola en medio del enorme pasillo. El ruido fue apagándose poco a poco y por fin pudo respirar.
Le flaqueaban las piernas. Caminó lentamente hacia el lavadero donde estaban su cubo y su trapeador. Su mundo. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y se deslizó hasta el suelo. Ahora, sola la golpeó. No miedo al dolor. Number el dolor era su viejo compañero. Era la constatación de lo que acababa de firmar. Desesperanza. Se sentía como un ratón acorralado, sin otra opción que abalanzarse sobre un gato. Irse, negarse, simplemente la echarían a la calle, privándola de su última oportunidad de alimentarse a sí misma y a su nieto. O tal vez Victoria encontraría otra forma de humillarla aún más sofisticada. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas callosas. ¿Cuántas veces en su vida había tenido que soportar esto? ¿Cuántas veces había bajado la mirada, tragándose el resentimiento para mantener la paz, para conservar su trabajo, para simplemente llegar al día siguiente? Recordó la burla que le causaban su acento al llegar a este país. Recordó cómo la habían estafado en las tiendas, aprovechándose de su desconocimiento del idioma. Recordó las miradas desdeñosas de los dueños de las casas que limpiaba, como si no fuera una persona, sino parte del mobiliario. Toda su vida le habían enseñado humildad. Kesha, cállate como un ratón, le había dicho su madre, y así fue, se había vuelto casi invisible, pero hoy algo se había roto. La humillación había sido demasiado pública, demasiado concentrada, demasiado venenosa. Había llegado hasta lo más profundo de su alma, donde resultó aún vivía su autoestima, pisoteada, golpeada, pero no asesinada. Y su decisión, sí acepto, no fue un acto de desesperación. Number fue una rebelión silenciosa. Por primera vez en muchos años no bajó la vista. Aceptó el desafío, que esta fuera su última pelea, que la domaran en este cuadrilátero brillante para la diversión de una multitud bien alimentada. Pero ella saldría con la frente en alto, no dejaría que vieran su miedo. Esa era su única arma, la dignidad. No luchaba por dinero ni por la victoria, luchaba por el derecho a no ser pisoteada, por el derecho a mirar a los ojos a su nieto Winston y no avergonzarse de su debilidad. La noticia de la pelea del siglo corrió por la ciudad como un incendio. Uno de los invitados del club filtró la información a los periodistas de inmediato, y a la mañana siguiente todos los canales de noticias estaban llenos de titulares sensacionalistas. La campeona Victoria Sterling desafía a una señora de la limpieza de 65 años a pelear. Escándalo en el mundo del boxeo, pelea o asortilla pública. Abuela contra la chica dorada de Manhattan. Las apuestas están abiertas. Los programas de televisión retomaron la historia, convirtiéndola en una farsa. Los presentadores se burlaron de Victoria, mostrando una foto suya con sus guantes brillantes junto a una imagen borrosa de una anciana negra con un cubo, tomada por uno de los empleados del club. Analistas y expertos discutieron entre risas las posibilidades de Kesha, sugiriendo que se armara con una fregona o un trapo húmedo. La opinión pública estaba dividida. Algunos se indignaron por la crueldad y el cinismo de Victoria, mientras que otros lo vieron como un espectáculo cómico, una oportunidad para reírse de una situación absurda. Para la propia Victoria fue un triunfo. Su nombre estaba en boca de todos. Concedía entrevistas, sentada en un sillón lujoso y con una sonrisa altiva, hablaba de cómo quería dar una oportunidad a la gente común y demostrar que el deporte es para todos. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de hipocresía y arrogancia, pero los medios la asimilaron con entusiasmo. El aburrimiento se había esfumado, volvía a ser el centro de atención y eso era lo más importante para ella. Kesha se enteró del alboroto en el autobús de regreso a casa. La mujer sentada frente a ella le leía en voz alta un artículo desde su teléfono a su amiga, interrumpiéndola de vez en cuando para reírse. Kesha no podía ver la imagen, pero entendió todo por los fragmentos de frases. Señora de la limpieza mayor, Kesha Campbell, la pelea más graciosa. Se giró hacia la ventana.
observando las luces de la ciudad pasar. Se burlaban de ella. El mundo entero se reía de su humillación. Un frío vacío la atrapó en el corazón. Pero entonces, a través de ese vacío, esa misma luz silenciosa y obstinada volvió a abrirse paso. Que rieran. Sabía por qué hacía esto, y su risa no importaba. Había vivido el hambre, la pobreza y la pérdida. Ella también viviría esto. Kesha apretó la frente contra el frío cristal del autobús, dejando que la noche de Manhattan se difuminara en franjas de color. Palabras del periódico, la risa de un compañero de viaje, todo resonaba en sus oídos, balanceando un doloroso péndulo de humillación en su interior. Pero tras la humillación, como una ola tras otra, surgían otros sentimientos más antiguos, recuerdos de hambre, de lucha, de las innumerables veces que la vida pareció intentar derribarla, y cada vez encontraba la fuerza para levantarse. Su mente, como un viejo rollo de película, comenzó a reproducir fotogramas de su vida pasada, llevándola lejos de los brillantes clubes de la ciudad de Nueva York, al lugar donde su alma nació y se forjó, a las polvorientas y soleadas calles de Kingston, Jamaica. Tenía 8 años entonces, una niña delgada y vigorosa, con ojos que ya entonces denotaban algo demasiado adulto. El hambre era su compañera constante, estaba en cada rincón de su choza, acechándolas por la noche, impidiéndoles dormir. Eran 5, y su madre tenía 3 trabajos para llegar a fin de mes. Ese día, Kesha regresaba del mercado, donde intentó vender unos mangos magullados. En sus manos estaba el único, pero tan deseado almuerzo, un pequeño y preciado pan plano, milagrosamente intercambiado por las últimas monedas. Los adolescentes, matones locales, le bloquearon el paso en un callejón estrecho. Eran 3. El mayor, enorme y de mirada descarada, le arrebató el panqueque de las manos. «Vamos, pequeño, ¿qué tienes ahí?», graznó, mordiendo un gran trozo. Las lágrimas quemaron los ojos de Kesha, pero no lloró. En cambio, la ira la invadió, no en voz alta, sino silenciosa y fría. Miró sus enormes pies descalzos. «¿Está rico?», preguntó con calma, aunque su corazón latía con fuerza como un pájaro en una jaula. El matón sonrió mientras masticaba. «No está mal. ¿Tienes más?». Sí», mintió Kesha, bajando lentamente la mano al suelo. Su mirada se deslizó sobre los fragmentos de vidrio roto que yacían a sus pies. Tomó el trozo más afilado y antes de que él pudiera distinguirlo, lo arrojó a sus pies, dando un paso adelante como si hubiera tropezado. El fragmento, lanzado por su sandalia, se hundió en su talón. Sadira aulló dejando caer el pan plano. Sus amigos retrocedieron de un salto. Kesha, sin perder un segundo, agarró el pan plano caído, lo pisoteó y echó a correr. Sabía que no podía recuperarlo, pero ellos tampoco lo comerían. Nadie se llevaría nada. Esta era su primera lección. Si no se puede ganar con la fuerza, hay que ganar con la astucia. Y si te quitan algo, asegúrate de que nadie más lo consiga. 20 años después, Kesha era madre. La vida no se había vuelto más fácil. Su esposo falleció joven por una enfermedad, dejándola con 2 hijos pequeños. El hijo mayor, el padre de Winston, era apenas un niño. Tenía que trabajar de sol a sol, limpiando las casas de turistas adinerados, lavando su ropa y cocinando. A veces no le alcanzaba ni para arroz y frijoles. Un día, el dueño de un pequeño hotel, donde Kesha trabajaba como cocinera, se negó a pagarle las últimas 2 semanas. «No hay dinero, Kesha. No hay muchos turistas. Espera», dijo, rascándose la barriga bien alimentada. Pero Kesha no podía esperar. Los niños estaban enfermos y necesitaban medicamentos. Se paró frente a él, sintiendo un nudo en la garganta. Quería gritar, abalanzarse sobre él, pero sabía que era inútil. Volvió a usar la misma táctica silenciosa, pero persistente. «Señor Williams», dijo sin alzar la voz, «cociné para sus invitados. Comieron, pero mis hijos no. Sé que mañana tendrá invitados importantes de Estados Unidos. Quiere que estén contentos, ¿verdad?». Williams asintió a regañadientes. «Bueno, claro».
Entonces págame hoy, continuó Kesha. Si no, hizo una pausa significativa. Mi arroz podría estar demasiado cocido, mis frijoles crudos y mi té demasiado caliente. Y cuando los invitados pregunten por qué la comida no está como siempre, les diré que Kesha, la cocinera, tiene demasiada hambre para cocinar bien. El rostro de Williams se puso morado, pero había preocupación en sus ojos. Los rumores de mal servicio eran lo peor que le podía pasar a su pequeño negocio. ¿Me estás amenazando, Kesha?, susurró. No, señor Williams, Kesha negó con la cabeza. Solo digo la verdad. Un hombre con hambre no puede trabajar bien. Y una madre con hambre no puede pensar en nada más que en sus hijos. Si quiere que sus invitados sean felices, haga feliz a su cocinero. Tras una larga y dolorosa pausa, Williams suspiró y, mascullando maldiciones, sacó billetes arrugados de su bolsillo. Kesha los tomó sin siquiera mirarlos y se apresuró a volver a casa. Había aprendido no solo a defenderse, sino a valerse por sí misma, no usando la fuerza, sino la inteligencia y la comprensión de las debilidades de los demás. Era otra lección en su escuela personal de supervivencia. La vida nunca dejó de poner a prueba la fuerza de Kesha. Vio sus sueños desmoronarse, a sus seres queridos partir, pero una alegría constante siempre la acompañó. Su nieto Winston, alto, amable, con una mirada llena de juventud. Él era su aire, su propósito, su futuro. Fue por él que vino a Estados Unidos hace muchos años, para ganar dinero para su educación, para una vida mejor que la que tenía. Cuando Kesha llamó a Winston para contarle sobre la pelea, sonaba como si le hubieran dado un puñetazo en el otro extremo de la línea. Abuela, bromeas, ¿qué pelea? ¿Por qué? Eres limpiador, no boxeador. Su voz era una mezcla de sorpresa y dolor. Lo sé, Winston, pero pasó. Tengo que hacerlo. Kesha sintió que se le encogía el corazón por la ansiedad de él. Quieren humillarte. Esta campeona, he leído sobre ella, es un monstruo. ¿Sabes que es un suicidio? Iré, lo cancelaré yo mismo. Diré que estás enfermo. Lo que sea. Winston estaba al borde del pánico. No, Winston, dijo Kesha con firmeza. No lo cancelarás. Y no estoy enferma. Tengo que pasar por esto. Por mí misma. Por lo que querían pisotear. Tengo que demostrárselo a ellos y a mí misma. Dudó, sin saber cómo explicar ese sentimiento, esa urgente necesidad de defender una dignidad que ningún dinero podía comprar. Pero, abuela, la voz de Winston tembló. Podrían hacerte daño. La vida me ha paralizado más de una vez, querida, respondió Kesha, y esa misma firmeza que Winston solo oía en los momentos más difíciles se apoderó de su voz. Y nada, lo he soportado. Yo también puedo. Solo cree en tu abuela y no te preocupes. La conversación le dejó un sabor amargo, pero también fortaleció su determinación. Había luchado por Winston toda su vida. Ahora que estaba a un paso del abismo, debía darle ejemplo, demostrarle que nunca debía rendirse. En los días siguientes, Kesha siguió trabajando como siempre, limpiando pisos y sacando la basura. Ninguno de sus compañeros se atrevía a hablarle de la pelea. Solo le lanzaban miradas compasivas. Sentía su compasión, su desconcierto. Pero cada vez que apretaba un trapeador o levantaba una pesada bolsa de basura, fragmentos de recuerdos le asaltaban la mente. Como de adolescente llevaba pesadas cestas de fruta al mercado. Cómo cavó la tierra bajo un sol abrasador para plantar al menos unos ñames, cómo hace muchos años, tras caerse por las escaleras, se levantó y siguió trabajando porque no podía permitirse el lujo de estar enferma. Todos estos años, todas estas dificultades, el hambre, las pérdidas, la lucha por la supervivencia, todo esto fue su entrenamiento único. No entrenaba en el gimnasio ni perfeccionaba sus golpes en el saco de boxeo. Su ring era el mundo mismo, sus oponentes, la necesidad y la injusticia. Cada moretón, cada rasguño en su cuerpo, cada arruga en su rostro eran rastros de estas batallas invisibles. Su entrenador era la vida misma, y ésta le enseñó lecciones de fortaleza,
paciencia, astucia y una voluntad inquebrantable. Victoria Sterling pudo haber sido una campeona del ring, pero Keisha Campbell era una campeona de la supervivencia y ahora, a los 65 años, tenía que demostrar de qué era capaz esta escuela. «Victoria, esto es una locura», suinquió la voz de Tom Rodríguez, su entrenador, como una cuerda tensa en el resonante espacio de la sala de entrenamiento. «Aún estamos a tiempo de cancelarlo. Di que fue una broma estúpida y todos lo olvidarán en una semana». Victoria, sin bajar el ritmo, asestó golpes fuertes y precisos al pesado saco de boxeo. Gotas de sudor le resbalaban de la frente, pero su respiración se mantuvo normal. Ni siquiera lo miró. ¿Olvidar? Tom, no lo entiendes. Ya están imprimiendo los carteles, los periódicos escriben sobre la batalla de David y Goliat. Solo que en su versión, yo soy David. Sonrió asestando un golpe particularmente fuerte que hizo tintinear las cadenas del techo. Esta es la mejor publicidad que podría pedir. Voy a mostrarle al mundo lo que significa la verdadera fuerza, lo que significa ser Sterling. «Vas a darle una paliza a una anciana en el ring», dijo Tom, acercándose. No había admiración por su forma ni el habitual apoyo de un entrenador en su mirada. Solo una fría condena. «Eso no es fuerza, Victoria. Es crueldad y cobardía». Se detuvo bruscamente y se giró para mirarlo. Su rostro, enrojecido por la tensión, estaba contraído por la ira. «Cobardía, desafío a quien me dé la gana». Aceptó el reto. Fue justo y directo. ¿O crees que esa señora de la limpieza podría arañarme? «Creo que estás perdiendo algo más importante que una pelea», dijo Tom en voz baja pero firme. «Respeto, ante todo, por ti mismo». Victoria resopló con desdén y se dio la vuelta, reanudando su entrenamiento con renovada furia. «El respeto se gana con la victoria, Tom, y yo siempre gano. Recuérdalo». Tom Rodríguez la miró fijamente. La había entrenado desde adolescente. Había visto en ella la chispa de una gran campeona. Pero ahora solo veía a una niña consentida en el cuerpo de una atleta. Una niña que, en su orgullo, estaba dispuesta a pisotear a cualquiera que pareciera indigno. Sintió que la brecha entre ellos crecía y por primera vez en años dudó de querer formar parte de ese espectáculo. Al mismo tiempo, en un pequeño apartamento de Brooklyn se desarrollaba un tipo de entrenamiento completamente diferente. Keisha Campbell no se vendaba las manos ni golpeaba un saco de boxeo. Estaba sentada en una silla vieja y crujiente a la mesa de la cocina, pelando patatas lenta y metódicamente. Sus manos, cubiertas por una red de arrugas y cicatrices antiguas, se movían con precisión mesurada. No había alboroto en estos movimientos, solo el trabajo familiar y de larga data. No pensaba en la técnica del boxeo. Estaba recordando cómo, de niña en Jamaica, tenía que estar de pie bajo el sol abrasador durante horas, deservando los arriates hasta que la cabeza le daba vueltas. Pero no se detuvo, porque sabía que si no terminaba, toda la familia se quedaría sin cenar esa noche. Fue su primera experiencia con la resistencia. Recordó como un día, en el mercado de Kingston, un comerciante corpulento e insolente intentó engañarla y apartarla. Ella, entonces, muy joven, no tuvo miedo. Lo miró directamente a los ojos y con calma, pero para que todos a su alrededor pudieran oírla, le contó su engaño. Él se puso rojo de ira, pero retrocedió ante decenas de miradas condenatorias. Fue su primera lección de psicología del combate. Quien más grita no siempre gana. A veces, quien mantiene la calma, gana. Su entrenamiento fue toda su vida, cada día levantándose antes del amanecer, cada kilómetro caminado para ahorrar en el autobús, cada noche junto a la cama de un niño enfermo, cada humillación que soportó en silencio, apretando los dientes, pero sin doblegarse. La vida le enseñó lo principal: aguantar los golpes, no solo físicos, sino también mentales, que eran mucho más terribles. Ella no se estaba preparando para ganar, se estaba preparando para resistir.
Mientras tanto, la expectación mediática crecía, convirtiéndose en un feo carnaval. Los titulares de los periódicos gritaban: "Abuela versus campeona, la pelea más ridícula de la historia". Sí, se hacen apuestas 500-1 por la victoria de Sterling. En televisión se mostraron videos burlones donde la cabeza de una anciana con un bastón se superponía al físico de Victoria. Kesha se convirtió en el hazmerreír, objeto de chistes y apuestas malvadas. Veía periódicos en los kioscos, oía fragmentos de conversaciones en el metro. La gente reía. Nadie le decía nada a la cara, pero tras ella sentía oleadas de desprecio y lástima. Dolía. Pero con cada pinchazo, su determinación se endurecía como una piedra. Se reían de su edad, de su trabajo, de su pobreza. Se reían de toda su vida. Bueno, que se rieran, que se rieran. Ella sabía lo que ellos no sabían. Su fuerza no residía en sus músculos, estaba en su interior, endurecida por décadas de adversidad, como el acero se templa en el fuego y el agua. Una noche, mientras Kesha salía del club después de su turno, Tom Rodríguez la alcanzó. Parecía cansado y deprimido. «Señora Campbell», la llamó. Kesha se detuvo y se dio la vuelta. Lo miró con calma, sin miedo ni adulación. Simplemente esperó. «Yo quería decir», dudó, eligiendo las palabras. «No apoyo lo que hace Victoria. Intenté disuadirla. Está mal». Kesha asintió en silencio. «Quizás haya una manera de detener esto», Zrenia preguntó esperanzado. «Si te niegas, por motivos de salud o por cualquier otra razón, seguro que podemos resolverlo discretamente». Kesha miró al entrenador con una mirada larga y penetrante. No había ira en sus ojos, solo una profunda y ancestral sabiduría. «Es demasiado tarde para echarse atrás, señor Rodríguez», dijo en voz baja pero clara. «Cuando su honor está en juego, o paga cualquier precio para protegerlo, o lo pierde para siempre. He tomado una decisión». Se dio la vuelta y se alejó, con paso pausado pero firme, dejando al entrenador solo bajo las brillantes luces del letrero de la casa club. Tom la vio irse y por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que lástima, una extraña y reticente mezcla de sorpresa y respeto. Era un profesional y conocía a los boxeadores. Vio su miedo, su bravuconería, su ansia de gloria. Pero en esta mujer mayor y de aspecto frágil, vio algo que no había visto en su campeona en mucho tiempo. Un núcleo inquebrantable. Y sintió miedo de verdad. No por ella, por Victoria. Los días previos a la pelea se hicieron eternos, cada uno con nuevos desafíos y revelaciones inesperadas. Para Victoria Sterling, acostumbrada a la adoración y la admiración universal, esta idea absurda que comenzó como una broma se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Los patrocinadores la llamaban con un tono cada vez menos respetuoso. Le recordaban los riesgos para su reputación, la posible caída en las ventas de ropa deportiva con su nombre, lo ridículo que parecía que una campeona mundial peleara con una señora de la limpieza mayor. «Victoria, esto se está saliendo de control». La voz de su agente, siempre halagadora y complaciente, ahora resonaba con tensión. Por ahora es solo una broma de mal gusto, pero cuanto más se acerca la pelea, más gente se lo toma en serio. Hay publicaciones que te llaman vándalo, que acosa a una anciana. Tus oponentes de otros deportes ya se están riendo. Esta no es tu imagen, esto no es lo que hemos estado construyendo durante años. Victoria escuchó, apretando los dientes. Quería gritar que solo una anciana había accedido a esto, pero en el fondo sentía que el suelo se le resbalaba. Su mundo ideal, donde era reina, se tambaleó de repente. Su orgullo no le permitió retroceder. Negarse ahora sería admitir la derrota, dar a la gente una razón para murmurar que la campeona tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De una anciana? Era impensable. «No me rendiré», espetó al teléfono, con la voz temblorosa por la ira contenida. «Se lo buscó. Voy a darle una lección que recordará, y todos esos chismes también».
Pero bajo la bravuconería, un miedo creciente se extendía. No miedo a Kesha, sino miedo a perder el control de la situación, de su imagen, de todo lo que había construido con tanto cuidado. Tenía pesadillas en las que subía al ring y solo oía risas ahogadas en lugar del rugido del público. Se volvió irritable, entrenando con furia redoblada, intentando superar la ansiedad. Pero cuanto más fuerte golpeaba el saco de boxeo, más se daba cuenta de que el problema no eran los golpes, era lo que ella había hecho. Mientras tanto, Kesha seguía con su vida, inalterada y mesurada. Limpiaba el club, hacía la compra, pasaba las tardes con Winston. Pero ahora su mundo también había cambiado. Ya no susurraban a sus espaldas. Ahora la miraban directamente y esas miradas eran diferentes. Algunos de sus compañeros de trabajo, que al principio se habían reído y negado con la cabeza, ahora se acercaron a ella con cautela. «Kesha, ¿estás segura?», Swing preguntó María, otra limpiadora, una joven latina, en voz baja. «Quizás no deberíamos. Es una campeona». Kesha solo sonrió débilmente. «No te preocupes por mí, hija. He visto cosas peores». Pero también había otras miradas, miradas de respeto. Una vez, mientras Kesha limpiaba las máquinas de ejercicio, uno de los asistentes mayores, un hombre respetable con un chándal caro, que antes apenas la había mirado, se acercó. «Señora Campbell», dijo con una suavidad sorprendente, «mi esposa y yo creemos que es una mujer muy valiente». Le entregó un sobre pequeño. «Aquí tiene algo de dinero, por si acaso, para comida o algo. No se niegue, tómelo». Kesha miró el sobre y luego a él. No había sorpresa ni codicia en sus ojos, solo una serena dignidad. «Gracias, no señor, puedo con ello», dijo sin aceptar el sobre. «Pero agradezco sus palabras, eso es más importante». El hombre la miró con aún más respeto, asintió y se fue. Este apoyo silencioso, estos pequeños gestos de atención de desconocidos que de repente la veían como algo más que una simple señora de la limpieza, un símbolo de algo más, sorprendieron a Kesha. Era un contraste con la oleada de desdén que la invadió en los primeros días tras el anuncio de la pelea. Pero también hubo momentos en que la duda se apoderó de su corazón como una serpiente delgada y fría. Una noche, mientras observaba a Winston dormir, sintió una punzada de miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué hacía esto? ¿Podría simplemente irse tranquilamente, buscar otro trabajo? ¿Por qué someterse a esta humillación pública? No era una niña, era una anciana cansada. ¿Y si se caía y no podía levantarse? ¿Y si deshonraba a Winston? Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Se sintió débil, insignificante, pero entonces respiró hondo. Recordó a su padre, cómo la verdadera fuerza no residía en la capacidad de golpear, sino en la capacidad de resistir. Recordó a su madre, que nunca se rindió, sin importar la adversidad. Recordó a todos los que confiaron en ella, y entonces la duda se disipó, dando paso a una determinación pura e inquebrantable. No podía rendirse, no por ella misma, por quienes veían algo más en ella, por quienes querían creer que la justicia existía. Empezó a notar cosas inusuales. Su sueño se volvió más profundo y reparador, a pesar de la creciente presión. Se volvió más sensible a los sonidos a su alrededor, a los sutiles cambios de humor de la gente. Mientras barría el suelo de la sala de entrenamiento, su mirada seguía los movimientos de los boxeadores. No los analizaba técnicamente, como Tom Rodríguez. Veía su fatiga, su previsibilidad, sus vulnerabilidades. Era una visión intuitiva, vivida, basada en sus años de observación de la naturaleza humana, no en las reglas del deporte. Podía predecir dónde caería una moneda al aire o cuál de los clientes del club estaría de mal humor ese día, simplemente por el sutil cambio en su forma de andar. Estos pequeños detalles, estas observaciones, eran sus armas secretas acumuladas durante décadas.
Victoria continuó con su riguroso entrenamiento rodeada de asistentes, médicos y nutricionistas. Era una máquina, preparada para ganar. Sus golpes eran rápidos y potentes. Estaba segura de que la pelea duraría 1 minuto, quizá 2. Imaginó que su puño penetraría fácilmente la defensa de la anciana y que ella se desplomaría en el suelo. Y entonces el ridículo se calmaría y el mundo volvería a reconocer su grandeza. ¿Y Keisha? Keisha continuó con su vida diaria. Ya no se preocupaba, ya no dudaba. Cada día, al ir a trabajar, sentía que algo duro e inquebrantable crecía en su interior. Sabía que debía enfrentarse a una fuerza que parecía superior a ella en todo. Pero también sabía que tenía algo que Victoria Sterling nunca tuvo. Un dolor profundo e insoportable que se había convertido en una vara de acero en su interior. Y por esa vara estaba dispuesta a resistir hasta el final. Había anochecido en Manhattan, pero el Summit Boxing Club brillaba como el día, pero la luz era fría y depredadora. El aire, que solía oler a sudor y cuero, estaba cargado de perfume caro, humo de cigarro y la pesada y pegajosa anticipación de un espectáculo brutal. El club se había convertido en un recinto exclusivo, un coliseo moderno donde la multitud adinerada y hastiada se reunía no para el deporte, sino para la humillación. En el centro de la sala, bañado por la luz implacable de los focos, se alzaba el anillo. A su alrededor, en mesas con champán y aperitivos, se sentaban hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos resplandecientes. Sus risas y animadas conversaciones creaban un zumbido similar al de avispas bien alimentadas. «Apuesto 1000 a que la vieja no aguantará ni 1 minuto», le dijo el banquero canoso a su vecino, removiendo perezosamente el hielo en su vaso. «Yo no sería tan generoso si fuera tú», dijo riendo entre dientes. «Victoria podría decidir prolongar el placer. Le encanta el espectáculo. 500 a que todo se acaba en la segunda ronda, no antes. Necesita jugar con la comida antes de comérsela». «¿Jugar?», intervino la dama de perlas. «Dios mío, qué asco y a la vez tan emocionante. ¿Te imaginas? Lava los pisos en este mismo edificio. Qué irónico». No había compasión, solo una curiosidad altiva, como la de niños reunidos para ver qué pasaría si le echaran ácido a una hormiga. Habían venido a ver cómo la vida, en toda su crudeza y fealdad, sería aplastada por la brillantez y la fuerza de la juventud. De repente, la música en la sala se volvió más fuerte. El bajo resonó con fuerza y los focos se balancearon a lo largo de las paredes antes de cruzarse en la entrada. La multitud rugió de alegría. Victoria Sterling ha llegado. No salía como una boxeadora, sino como una diosa descendiente del Olimpo. Vestía una túnica de seda color oro puro con una corona bordada en la espalda. Cada paso era preciso, cada movimiento irradiaba una seguridad absoluta, casi ofensiva. Caminaba despacio, disfrutando de la adoración del público, regalando a sus conocidos una sonrisa deslumbrante. Su rostro era una máscara de perfección y en sus ojos ardía la fría llama de un ganador que no conoce ni quiere conocer la derrota. Subió al ring y se quitó la bata, dejando al descubierto unos impecables shorts deportivos blancos y una camiseta. Su cuerpo era una obra de arte. Músculos esculpidos, sin un gramo de grasa de más, la máquina de pelea perfecta. Levantó los brazos, triunfante, y el público estalló en aplausos. Tom Rodríguez la esperaba en su rincón. Parecía miserable. Una mezcla de vergüenza y preocupación se reflejaba en su rostro. Le dio a Victoria breves instrucciones, pero ella apenas escuchó, con la mirada fija en la salida por donde emergería su víctima. «Termina rápido, Vic», dijo Tom en voz baja. «No te presentes, por favor». «Tranquilo, Tommy», dijo sin mirarlo. «El público quiere espectáculo. Les daré lo que pagaron». Entonces la música se detuvo. Hubo un breve y tenso silencio. El presentador de la noche, un hombre con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa falsa, tomó el micrófono.
Y ahora, damas y caballeros, su voz resumaba burla untuosa. Conozcan a la contendiente, el orgullo del servicio de limpieza, la inquebrantable Kesha Campbell. Se oyeron risas y aplausos solitarios y burlones en el pasillo. La música no empezó, no había focos. Kesha apareció en la puerta. Llevaba unos sencillos pantalones cortos negros y una vieja camiseta gris. Calzaba unas zapatillas desgastadas pero limpias. No llevaba bata. No tenía nada que ocultar ni nada de qué presumir. Simplemente caminaba. Su entrada fue completamente opuesta a la de Victoria. Kesha se movía lentamente, con una calma interior inquebrantable. No miraba a la multitud ni a nadie. Su mirada estaba fija al frente, al anillo, que la esperaba como un cadalso. La primera reacción del público fue justo la esperada. Una carcajada. Algunos silbaron, otros señalaron con el dedo. La mujer de perlas se tapó la boca para disimular la risa. Para ellos era una farsa, una comedia. Una anciana cansada, con el rostro arrugado y los hombros encorvados tras décadas de duro trabajo, se enfrentaba a un joven campeón. Pero a medida que Kesha se acercaba al ruedo, las risas se fueron apagando. Había algo en su apariencia desconcertante. No era el miedo de un animal acosado, no era la sumisión de una esclava. En su andar lento y pesado, en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar de estar encorvada, había una dignidad tan profunda e inquebrantable que aleccionó a la multitud ebria. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos, no había miedo ni ira en sus ojos, reflejaban una tristeza ancestral y la dureza de la piedra lavada por el agua durante miles de años. Las risas se convirtieron en murmullos desconcertados y luego en un silencio incómodo. La gente la miraba y de repente se sentía incómoda. El espectáculo ya no tenía gracia. Esta mujer no se hacía la víctima. No había venido allí para divertirlos. Había venido por sus propios motivos, y esos motivos estaban escritos en su rostro con tanta claridad que hasta los corazones más duros sentían una punzada de inquietud. Kesha subió los escalones en silencio y pasó por encima de las cuerdas. No calentó ni saltó en el sitio. Simplemente fue a su rincón y se quedó allí, mirando a Victoria. Los últimos minutos antes de que sonara el gong se prolongaron hasta la eternidad. Victoria miró a su oponente con creciente irritación. La anciana no parecía asustada, no temblaba, simplemente se quedó allí, mirando. Esa mirada serena y directa empezó a irritar a Victoria. Esperaba ver lágrimas, súplicas, horror, pero vio vacío, la calma del océano antes de la tormenta. ¿Qué más da? Srenia Victoria, apretando con rabia sus puños enguantados. En un minuto estará tirada en el suelo y esta mirada estúpida no cambiará nada. La destrozaré su dignidad. Y en la cabeza de Kesha reinaba el silencio. El rugido de la multitud, los gritos, la música, todo se había desvanecido. Se había vuelto distante e insignificante. No pensaba en el dolor ni en la humillación. No veía a una campeona frente a ella, ni a la joven estrella Victoria Sterling. Solo veía otro obstáculo, otra injusticia que la vida le había impuesto. Recordó el rostro de su nieto Winston, su fe en ella. Recordó las palabras de su padre. La fuerza, hija, no está en golpear. La fuerza está en recibir un golpe y mantenerse en pie. Respiró hondo, llenando sus pulmones no solo de aire, sino de toda su vida, de todas las dificultades, de todo el dolor que no la había quebrado, sino que solo la había endurecido. No era una boxeadora, era una superviviente, y ahora solo tenía que sobrevivir de nuevo. El árbitro dio sus últimas instrucciones, que ambas mujeres escucharon. Se encontraron en el centro del ring. Victoria miró a Kesha de arriba abajo con desdén. Kesha la miró directamente a los ojos y no había nada en su mirada excepto un cansancio inmenso y una determinación igualmente inmensa. Se escuchó un golpe seco y ensordecedor del gong.
Sonó la campana y Victoria Sterling, como un resorte liberado, se lanzó hacia adelante. Era la personificación de la velocidad, la gracia y la furia profesional. Su mano izquierda brilló como un rayo y el primer jab impactó en la cabeza de Kesha. Fue un golpe ligero, tentativo, pero suficiente para demostrar su superioridad. Kesha se tambaleó, pero no cayó. Ni siquiera levantó las manos para defenderse con un bloqueo de boxeo tradicional. En cambio, giró ligeramente la cabeza, recibiendo el golpe con el hombro, y su mirada permaneció serena. Victoria no esperaba semejante reacción. Estaba acostumbrada a que sus oponentes se retiraran o se pusieran a la defensiva de inmediato. Esta anciana simplemente estaba allí de pie. Bueno, eso significa que tendré que darle una lección más dura, pensó la campeona. Sus siguientes golpes cayeron sobre Kesha como un diluvio. Una serie de 3 golpes rápidos, izquierda, derecha, izquierda, dieron en el blanco. Uno impactó en el pómulo, el segundo en la mandíbula, el tercero en la sien. La cabeza de Kesha se echó hacia atrás y se oyó el golpe sordo de los guantes sobre la piel. El público, que hasta entonces había permanecido en silencio, respiró aliviado. Aquí está a punto de empezar. Zrenia, se va a romper. Swing, como pensaba, será rápido. Las risas volvieron a inundar la sala. La gente anticipaba el inminente final de este absurdo espectáculo. El entrenador Tom, de pie cerca del ring, apretó los puños. Le dolía verlo. Kesha sentía cada golpe. El dolor era agudo, pero familiar. No era la primera vez que la golpeaban en la cara, ni la primera vez que lo soportaba. No intentó esquivarlo como una verdadera boxeadora. Su cuerpo se movía instintivamente, ligeramente agachándose, girando ligeramente para que los golpes se deslizaran por la tangente y no impactaran con toda su fuerza. Tenía los brazos bajos, pero no con impotencia, como si se preparara para agarrar, sujetar. Victoria continuó atacando, pero algo andaba mal. Los golpes impactaron, pero Kesha no cayó. No se resistió, no se defendió. Simplemente se quedó de pie, moviéndose lentamente por el ring, como una pesada piedra inmóvil. Sus movimientos eran torpes, feos, pero sorprendentemente efectivos. Cuando Victoria se abalanzó con otra serie, Kesha, inesperadamente para todos, dio un paso a un lado, casi chocando con sus cuerpos, y Victoria falló, perdiendo el equilibrio. La multitud guardó silencio. Esto no era boxeo, era algo más. Kesha no peleaba según las reglas, peleaba como se pelea en la calle, cuando no hay otra opción, cuando solo hay que sobrevivir. Sus movimientos no se perfeccionaron con entrenamiento, sino que sufrieron años defendiéndose de hombres borrachos, de adolescentes insolentes, de la injusticia del mundo. Victoria, enfadada consigo misma por el fallo, reanudó el ataque. Era más rápida, más alta, más joven, y sus golpes eran más potentes. Golpeó el cuerpo, la cabeza. Kesha gimió, pero resistió. En una ocasión, cuando Victoria la apretaba contra las cuerdas, Kesha la agarró de repente como si la abrazara y con todo su peso simplemente cayó sobre la campeona. Iba contra las reglas, pero el árbitro no tuvo tiempo de reaccionar. Victoria, sin esperar tanta presión, se atragantó y aflojó los brazos por un instante. Kesha inmediatamente se apartó de las cuerdas, apartando a Victoria y escabulléndose de la esquina. ¿Qué es esto? ¡Swing! Se oyeron voces del público. ¡Esto no es boxeo! Pero otros ya miraban con sorpresa. Esta mujer no usó fuerza bruta, sino astucia, conocimiento de su cuerpo y del de su oponente. La primera ronda había terminado. Victoria caminó hacia su rincón, respirando con dificultad. La primera señal de irritación se dibujó en su rostro. «¿Qué le pasa, Tom? Es como una roca», Zrenia preguntó. Tom, sorprendentemente, guardó silencio. Miró a Kesha, que permanecía en su rincón, respirando con normalidad.
casi inalterada. Sus ojos aún reflejaban fatiga y una determinación inquebrantable. El segundo asalto comenzó con un nuevo ataque de Victoria, pero esta vez con más cuidado. Intentó mantener la distancia y usar sus largos brazos, pero Kesha, como una vieja gata, siempre acababa donde no la esperaban. No persiguió a Victoria, sino que al contrario la esperó. Y cuando la campeona se acercó lo suficiente, Kesha hizo su movimiento. No fueron golpes contundentes, fueron más bien jabs, empujones, incómodos para la oponente. En una ocasión, aparentemente por accidente, pisó el pie de Victoria en un clinch, provocando un ataque de irritación en la campeona. En otra ocasión, cuando Victoria intentó golpearla, Kesha, en lugar de bloquearla, simplemente se agachó bajo el brazo y presionándolo, la empujó con fuerza con el cuerpo, obligándola a retroceder. El público empezó a vibrar. Esto ya no tenía gracia. Era raro y gracioso, pero de otra manera. Era una batalla no solo física, sino intelectual. Una batalla entre la técnica perfeccionada y la experiencia vital. Victoria, furiosa porque se atrevieran a humillarla así, empezó a perder el control. Sus movimientos se volvieron menos precisos, sus golpes más caóticos. Intentó noquear a Kesha de un solo golpe potente, pero cada vez fallaba o Kesha absorbía la energía del golpe. Un golpe particularmente fuerte en la sien, que sin duda debería haber derribado a Kesha, solo la hizo sacudir la cabeza y luego, como un pedernal, se enderezó de nuevo. ¿Qué demonios es esto? Zrenia se oyó un grito del público. No era de risa, sino de asombro. Gotas de sudor aparecieron en la frente de Victoria. Ya no lucía tan fresca e impecable. Su cabello se había desprendido del peinado y su respiración se había vuelto intermitente. Kesha, sin embargo, no parecía cansada. Su rostro seguía sereno, solo su barbilla temblaba ligeramente por la tensión, pero su mirada seguía igual, pesada, inmóvil. Algo ocurrió a mitad del tercer asalto que hizo que todos guardaran silencio. Victoria, frustrada porque Kesha no caía, conectó un fuerte derechazo al cuerpo. El golpe fue certero, pero Kesha, en lugar de inmutarse, contraatacó inesperadamente. No hubo balanceo, ningún golpe de boxeo. Simplemente golpeó a Victoria en las costillas con su mano enguantada como una bayoneta. El aire en la sala se congeló. Por un instante pareció como si el tiempo se hubiera detenido. El rugido de la multitud, la música, incluso la respiración. Todo estaba en silencio, envuelto en un silencio ensordecedor. Sobre la inmaculada superficie blanca del ring, bajo la luz implacable de los focos, yacía Victoria Sterling. No había caído por agotamiento ni por un golpe bien ensayado de un profesional. Se había desplomado por un único golpe corto, casi imperceptible, de una mujer mayor a la que había retado al ring por diversión. Victoria yacía de lado, apretando el guante contra las costillas, con la mirada perdida. El dolor era agudo, pero no era lo principal. Lo principal era la humillación, completa, absoluta, que la atravesaba más profundamente que cualquier golpe. Su mundo, construido sobre la perfección, la fuerza y la superioridad, se derrumbó en un instante. El juez, tan conmocionado como los demás, corrió hacia ella e inició el conteo, pero era solo una formalidad. Su mirada pasó de la campeona derrotada a Kesha, quien permanecía en su rincón con las manos abajo. No celebraba su victoria. No había rastro alguno de triunfo en su rostro, solo una profunda fatiga, como si acabara de cargar con todo el peso de su larga y difícil vida. Enderezó la espalda lentamente, casi con esfuerzo, y ese simple movimiento tenía más dignidad que todas las poses de victoria que Victoria había hecho en toda su carrera. Tom Rodríguez fue el primero en recuperarse. Saltó al ring, abriéndose paso entre el árbitro y se arrodilló junto a Victoria. «Respira, Vicky. Solo respira», le dijo en voz baja, intentando ayudarla a incorporarse. Pero ella no se movió,
Su cuerpo parecía el de otra persona. La multitud empezó a animarse. Al principio fue un murmullo bajo, luego un rugido de incredulidad. La gente se miraba entre sí, al ring, a las enormes pantallas donde se mostraba a cámara lenta el golpe imposible, casi ridículo. Ya no hubo risas, solo había desconcierto, transformándose en algo nuevo, un respeto tardío y pasmoso. Habían venido a ver un circo, a ver la humillación, y se habían convertido en testigos de un milagro, testigos de la resiliencia de la vida, superando el entrenamiento atlético. Kesha fue escoltada fuera del ring, casi sin ser vista. Su nieto Winston se abrió paso entre los guardias confundidos y corrió hacia ella. No dijo ni una palabra, simplemente abrazó sus delgados y fuertes hombros, hundiendo el rostro en su modesta camiseta. Kesha le puso su mano callosa en la cabeza y dijo en voz baja: «Está bien, muchacho, vámonos a casa». El camerino de Victoria estaba en silencio, roto solo por sus sollozos ahogados. La fama, construida sobre la arrogancia, era frágil como el hielo. Tom se sentó a su lado y le ofreció en silencio una botella de agua. Ella me destrozó, Tom», susurró Victoria finalmente, con la voz temblorosa por las lágrimas y la vergüenza. «No su cuerpo. A mí...» «Quizás sea lo mejor», respondió el entrenador con calma, sin reproches. «A veces hay que derrumbarse para recomponerse, para hacerse más fuerte». Victoria alzó hacia él sus ojos llorosos, en los que, por primera vez en mucho tiempo, no había arrogancia, solo dolor y confusión. «¿Qué debo hacer ahora?» «Primero», dijo Tom, «tienes que entender que hoy no perdiste contra una señora de la limpieza, perdiste contra alguien con un espíritu más fuerte que tú, y hasta que no lo admitas, no podrás seguir adelante». La noticia de la pelea se extendió por todo el mundo con una velocidad increíble. Los titulares de los periódicos estaban llenos de frases sensacionalistas: «Cenicienta con guantes», «Una lección de humildad para la chica dorada del boxeo», «Fuerza mental versus fuerza muscular». Kesha Campbell, una simple limpiadora del Bronx, se convirtió de la noche a la mañana en una heroína nacional, un símbolo de resiliencia silenciosa y dignidad inquebrantable. Los periodistas asediaron su modesto hogar, pero ella no concedió entrevistas. Su nieto, con educación pero firmeza, les dijo a todos lo mismo: «Mi abuela está descansando, hizo lo que tenía que hacer, no tiene nada más que decir». 2 días después, Victoria Sterling dio una conferencia de prensa. Salió ante los periodistas pálida, sin su habitual peinado y maquillaje impecables. Ya no había hielo en su mirada, solo una tristeza serena y una madurez recién descubierta. «No te llamé aquí para justificarme», comenzó con voz firme pero temblorosa. «No hay justificación para lo que hice. Impulsada por el orgullo y el aburrimiento, cometí un acto terrible. Humillé a un hombre cuya dignidad y fortaleza no valgo ni un dedo. Creía que la fuerza consistía en músculos, velocidad y títulos. Pero la señora Kesha Campbell me dio una lección que recordaré el resto de mi vida. La verdadera fuerza es el coraje de seguir siendo humano, pase lo que pase. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo el mundo está en tu contra». Hizo una pausa y tragó el nudo que tenía en la garganta. «Quiero disculparme públicamente con la señora Campbell. Me equivoqué. Fui cruel y estúpido. La pelea que organicé por diversión resultó ser la más importante de mi vida y la perdí miserablemente. El premio total ofrecido para esta pelea se duplicará con mis fondos personales y se entregará a la señora Campbell y su familia. Es lo mínimo que puedo hacer». Kesha vio el discurso en un viejo televisor en su pequeña sala, rodeada de su familia. Cuando Victoria terminó de hablar, Kesha asintió en silencio, como si aceptara no solo una disculpa, sino el arrepentimiento de un alma perdida. No había rencor en su corazón, solo una silenciosa satisfacción. La justicia que había esperado toda su vida finalmente se había hecho. Pasaron varios meses, la vida volvió a la normalidad, pero era completamente diferente. Winston pudo matricularse en una buena universidad con el dinero que recibió.
Kesha compró una pequeña casa con jardín con la que siempre había soñado. Ya no lavaba pisos en clubes de élite. Ahora cultivaba rosas y tomates y sus manos olían a tierra, no a productos de limpieza. Seguía siendo la misma mujer modesta y taciturna, pero sus ojos ahora brillaban con una luz serena y segura. Vecinos y conocidos la miraban con un respeto inmenso. Para ellos, no era solo una mujer que había derrotado a un campeón, sino la prueba viviente de que el honor y el carácter son más importantes que el dinero y el estatus social. Un domingo por la tarde, mientras Kesha trabajaba en su jardín, un coche sencillo se detuvo en la puerta. Victoria Sterling se bajó. Vestía vaqueros y camiseta comunes, sin rastro alguno de su anterior lujo. Kesha se enderezó y se secó las manos en su delantal. «Señora Campbell», dijo Victoria en voz baja, dudando en entrar. «Solo quería darle las gracias de nuevo». Kesha la miró con su mirada penetrante y sabia. «¿Gracias? ¿Por qué?» «Por bajar un poco mi arrogancia», respondió Victoria con una sonrisa amarga. «Empecé a entrenar de nuevo, pero ahora es diferente. Estoy aprendiendo a respetar a mis oponentes, estoy aprendiendo a respetarme a mí misma. Me enseñaste lo más importante». Kesha se quedó en silencio por un momento y luego, por primera vez en todo este tiempo, sonrió cálidamente. «La vida es la mejor maestra, hijo mío. Lo importante es escuchar sus lecciones. Entra, te invito a un té con menta de mi jardín». Y en ese instante, bajo un cielo despejado, entre rosas florecientes, dos mujeres unidas por el destino en un cuadrilátero de boxeo encontraron algo más que victoria o derrota. Encontraron comprensión. Una lección de humildad que la fortaleció. La otra, la paz y el respeto que se había ganado a lo largo de su vida. Su lucha había terminado, pero sus nuevos caminos apenas comenzaban, iluminados por la luz de una verdad simple y eterna. La batalla más importante que una persona libra no es en el cuadrilátero, sino en su propio corazón. Y la victoria en él no se mide por los knockouts, sino por la dignidad alcanzada.